Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a rezar ahora, antes de iniciar también, la oración que nos enseñaron por medio de Santa Gertrudis para liberar muchas almas del purgatorio. Vamos a rezarla todos. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Hijo divino Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso. Brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es solamente un apoyo, las imágenes son muy poquitas, nada más como para que sirva de fondo para esta pequeña conferencia. Vamos a recordar un poco lo que es el purgatorio, y es de provecho porque, como algunos ya me han dicho por ahí, uno cuando escucha todas las cosas que hemos dicho en días pasados, uno se estremece, uno hasta piensa qué duro serán esas pruebas de sufrir el fuego, pero uno, es bueno, es provechoso ahora pensarlo para prepararnos. Dijo Dios: sed santos como yo, vuestro Padre Celestial, soy santo. O sea, para entrar al cielo hay que ser santos completamente, parecidos a Dios en santidad, pureza. Si no, no se puede entrar. Por eso así el purgatorio nos enseña que desde ahora hay que tratar de vivir solamente para Dios, porque si no lo hacemos, nos tocará entonces acabar de purificarnos en ese lugar. Hay que ser santos. Es lo que decía Santa Teresa cuando esa visión que tuvo antes de morir, vio un poquito la majestad de Dios y tuvo miedo, que Dios es purísimo, santísimo. Tuvo miedo en el juicio, porque le van a cotejar su vida con la vida de Cristo nuestro Señor. Entonces, vamos a ver un poquito entonces esta noción del purgatorio, para que nos preparemos para ese momento de juicio. Antes de comenzar, una anécdota que nos cuenta Santa María Magdalena de Pasis, como una anécdota inicial. Ella estaba paseando con sus compañeras religiosas en el convento, dando una vuelta, y se le apareció el ángel de la guarda y le dice a ella: ven, te voy a llevar al purgatorio. Y ella dice: sí, dale la vuelta contigo, voy a ir. Cuando eso dijo, las religiosas miraron: ¿con quién hablas? Pero ya sabían que tenía coloquios con los ángeles, entonces la dejaron. Y entonces en el convento había como un jardincito, y comenzó a dar la vuelta y se encorvó, como que caminaba y mirando hacia abajo. Es que estaba viendo el purgatorio. Entonces miraba hacia abajo, y entonces comenzó, cuando miraba, gritaba: qué pena, qué dolor, qué misericordia, Dios mío. Y la veía entonces a María Magdalena de Pasis que hacía eso. ¿Qué vio, entre otras cosas, esta santa? Dice que vio, muchas almas del purgatorio. Entre ellas vio, dice, sacerdotes. Dice: ¿cómo? ¿Sacerdotes y religiosos en este lugar terrible? No lo podían creer. Dice: oh mi Dios, cuán atormentados los veo. Entonces, también, sobre todo nosotros, hay que ser purificados más fuertemente que ustedes.
no lo creía. Entonces veía eso y temblaba al ver a esos padres religiosos sufriendo. Siguió viendo y dice que vio también niños, almas simples, personas ignorantes, que como tienen menos conocimientos, sus penas eran menores, pero aún así los vio sufriendo hielo, sufriendo fuego, pero estaban resignados esas personas, esos niños, esas personas, porque sabían que eso pronto los iba a liberar de estas penas y iban a ver a Dios. Pero entonces también sufrían estos tormentos. También vio el lugar para que van a estar los vanidosos, los hipócritas. Dicen que esas tienen un tormento como Dios los castigaba, los flagelaba y usaba, dicen, por medio de algunos demonios para castigarlos. También vio los impacientes, los desobedientes, como aplastados, decía, aplastados por un peso enorme. Los mentirosos, los engañosos, como un estanque helado, decían, en sus bocas mentirosas y engañosas se engañaban, vertían sobre esas bocas plomo derretido. Vio los avaros también, dice que eran licuados por el fuego. Vio a los impuros, dice, en lugares muy asquerosos, imposibles de nombrar. Ya que les gustó esas cosas, también entonces sufren eso en el purgatorio. Vio a los ambiciosos, dice que los vio de alguna manera con dolores tan grandes que les dijo: pobres miserables, por haber querido elevarse ustedes sobre otros, ambición, ahora están en una gran oscuridad. Vio a los ingratos con Dios, los que son desagradecidos, que no corresponden a las gracias que Dios les da. Dice que estaban en un horno, sumergidos en plomo derretido, por haber sido como estériles por su ingratitud. Bueno, así vio mucho tipo de personas sufriendo. Pero entonces vamos a ver un poquito más después de esa anécdota. Entonces ya después salió de su visión y le contó todo esto a las hermanas y a nosotros en los libros, como para que todos tienen tormentos, desde sacerdotes, niños, ignorantes, religiosas, todo, según sus defectos, según sus vicios, según lo que hicieron o no hicieron de penitencia. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito la existencia del purgatorio. Algunos no creyeron que existe el purgatorio. Por ejemplo, los cátaros en la Edad Media decían que no existía. Ellos creían en la reencarnación. Entonces, que si no acababa uno de purificarse en esta vida, que se encarnaba en otra cosa, decían ellos, en otra persona, para seguir purificando. Y así, son herejías completamente. Pero no solamente los cátaros, sino que los protestantes creen en el purgatorio. Desde Lutero o más por ahí lo negaron. Porque para ellos dice, el hombre es pecador, pecador, y siempre va a ser pecador. Entonces, si se salva es por la fe, dice Lutero, que Dios lo cubre con un manto, y lo cubrirlo lo salva, pero ya no lo tiene que purificar porque siempre va a ser pecador, así dice Lutero y protestantes. Y a los que no creen en Dios, dice, pues no se salvan, van al infierno, y los que sí, entonces Dios los cubre y los lleva al cielo sin purgatorio, pero también son herejías. Entonces por eso los protestantes no creen en el purgatorio, pero sí existe, es de fe católica. Dice Santo Tomás de Aquino que negar que existe el purgatorio es hablar contra la justicia divina. Si Dios es justo, va a obrar según justicia con cada alma. Negar el purgatorio sería, dice, un error contra nuestra fe. ¿Y cuáles son las pruebas de la existencia del purgatorio? Y luego vamos a recurrir a la Sagrada Escritura. No hay ningún lugar, solamente hay un lugar que, bueno, hay pocos lugares, pero no se afirma así, el purgatorio con nombre y apellido. O sea, no se dice, sino que se puede deducir por lo que se encuentra en la Biblia. Sobre todo un pasaje en el libro de los Macabeos. En el libro de los Macabeos hay un pasaje, en el libro segundo, que dice, hablando de Judas Macabeo,
que mandó ofrecer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados de su pecado. Entonces ahí se ve ya esa costumbre en la Biblia, y lo hizo Judas Macabeo. Ofrecer por los muertos un sacrificio. Un poco más les recuerdo por qué fue ese sacrificio. En el tiempo de los Macabeos hubo guerras entre ellos contra un rey llamado Gorgias, y en la guerra murieron muchos, claro, de ambas partes, y de la parte de los Macabeos, del ejército de ellos, cuando iban a enterrar a sus muertos, vieron que muchos de sus muertos, de sus soldados, tenían alhajas, tenían ídolos que habían saqueado en guerras anteriores. Entonces saquearon, vieron ídolos de otras religiones, se los guardaron, se los quedaron y murieron con esos ídolos. Entonces dijo Judas Macabeo, es un pecado, murieron, quizá no lo expiaron, entonces hay que ayudarles a ellos a expiar ese pecado. Así pensó Judas, está en la Sagrada Escritura, y dice que hicieron una colecta, una limosna, y juntaron 12.000 dracmas de plata para llevarlos a Jerusalén y que allá ofrecieran sacrificios. Entonces está en la Biblia unas palabras que dice: santa y saludable cosa es rogar por los difuntos, para que se les perdone las culpas de sus pecados. O sea, eso ya está alabando eso. Es una demostración entonces de ese purgatorio, de ese lugar donde van a expiar. Por esta obra buena de Judas Macabeo, Dios lo premió. Se le aparecieron dos almitas, el profeta Jeremías y un sumo sacerdote, Onías, y le dieron una espada. Con esta espada vas a vencer a tus enemigos. Entonces hubo guerras, y con esa espada él milagrosamente derrotaba muchas veces fácilmente todos los ejércitos enemigos. Era un premio que Dios le dio. Entonces es una cita importante de los Macabeos. Ahí se ve esta existencia del purgatorio. No solamente esa, hay otra cita, pero un poco más ya difícil de interpretar. Esa la interpretó San Gregorio Magno. En un lugar dice, usted lo conoce esta cita: quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado, o sea, ese pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hay una palabra que dice la Escritura. Es el Espíritu, cuando uno peca de obstinación contra el Espíritu Santo. Dice, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Él interpreta, San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia, dice: entonces quiere decir que hay pecados que se pueden perdonar en este mundo y también en el otro. Entonces, ¿cómo en el otro se perdonan? Entonces, por medio del purgatorio se van lavando, una especie de perdón, de un lavado. Entonces interpreta, un poco más difícil, pero deducir eso, el doctor de la Iglesia él lo dedujo de esta frase: pecados que se perdonan en el otro mundo. De alguna manera, como entonces el purgatorio. Otra como cita para deducir el purgatorio desde la Escritura es San Pablo. Una expresión tiene en los Corintios: todo será probado por el fuego. Les leo un poco la cita. Dice San Pablo: nadie puede cambiar el fundamento, ya está puesto, es Cristo Jesús. Sobre este fundamento se puede construir, o sea, cada uno de sus vidas, con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Cada uno hace su vida, dice. Luego lo explico. Y un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, dice, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Entonces ahí habla entonces ese fuego del purgatorio. Entonces ese construir sobre el fundamento es creer en Cristo y hacer obras buenas, empezar a hacer un fundamento. Quien construye su vida, su alma, con cosas preciosas, son buenas obras, son muchos méritos. Quien construye con paja, con heno, con hierbas, entonces es algo muy
muy defectuoso. Entonces todo lo que hemos construido en nuestra vida será pasado por el fuego. Entonces el fuego purificará todos los elementos malos que usamos en nuestra vida. Purificará. Y ya lo que quede del resto entonces, ya podrá pasar entonces a la presencia de Dios. Es una especie de explicación de este pasaje complicado de San Pablo. Pero dice, tendrá que pagar, pero no sin pasar por el fuego. Entonces otra cita donde está el purgatorio. Pero un poco más complicado. Entonces la más explícita es la de los macabeos. Que ahí se entiende más. Pero también la existencia del purgatorio lo explica la Santa Iglesia Católica. Los santos padres de tantos siglos nos han hablado de ello ya, la tradición de la Iglesia. Hay citas, les doy algunas, que nos acá Tertuliano, que antes también era un buen padre, bueno, de la Iglesia, después tuvo unas herejías. Él dice, Tertuliano, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos, o sea, ya desde antes, primeros siglos. Lactancio dice, el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego, por la purificación. Entonces ya habla de eso, Lactancio, año 307, lectura del año 211. San Juan Crisóstomo, ese sí está ahí, en la imagencita, dice, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Eso dijo él. Entonces no solamente los padres en sus escritos privados escribieron sobre el purgatorio, ya la Iglesia se reunió en sus concilios para hablar del tema. En los concilios, por ejemplo, les digo, por nombrarlos, concilio en Roma, concilio de Cartago, de León, en Florencia, concilio de Letrán, en Trento. Bueno, en todos ellos se habla algo del purgatorio. Pero metemos solamente en dos. El concilio de León, año 1274. Ahí se declara un concilio. Las almas que partieron de este mundo en caridad con Dios, tienen la gracia, con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho con verdaderos frutos de penitencia por sus pecados, de obra y de omisión, son purificados después de la muerte con las penas del purgatorio. Entonces ya la Iglesia lo declara así bien directo, aunque ya se creía desde antes, pero ya lo declara. Y Josiro de Trento también, les doy alguna partecita, dice, habiendo enseñado a la Iglesia Católica en los concilios, ya mencioné algunos, que hay purgatorio y que las almas allí retenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles y sobre todo por el sacrificio del altar, la misa. El Santo Sínodo en Trento dice, manda a los obispos que procuren que la sana doctrina sobre el purgatorio sea creída por los fieles cristianos, mantenida, enseñada y predicada en todas partes. Entonces es más directo. Entonces es nuestra fe católica la existencia del purgatorio. Y no solamente lo que hemos dicho, Sagrada Escritura, Santos Padres, concilios, sino también es un argumento de la razón natural, algo como que da sentido común. Una persona va a ser juzgada, supongamos que ya está delante del trono de Cristo nuestro Señor, están todos ahí, hay todos los ángeles ahí. Eso ahí da como terror, no sé, ustedes imagínense ponerse enfrente con todos los ángeles y ponen ahí los mandamientos de Dios y los de la Iglesia y todo, ser juzgados. Entonces si una persona muere, pero en gracia de Dios, pero con culpas veniales, ¿qué hará Dios con ella? Con culpas veniales, con manchas. ¿La va a arrojar al infierno? Pues no. Es un Padre bondadoso, amoroso, está en gracia de Dios, no puede arrojar al infierno. Es evidente. ¿La llevaría consigo al cielo? Tampoco. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, solo aquel cuyas manos son inocentes y cuyo corazón está limpio
subirá al monte del Señor. Nada manchado puede entrar. Apocalipsis, capítulo 21, 27. Entonces, no puede ir ni al cielo ni al infierno. Sentido común. Entonces, por eso ahí también se deduce por pura lógica que existe ese lugar, ese estado, en donde esa alma vaya primero a purificarse. Entonces, por todas partes se ve que entonces los protestantes que niegan el purgatorio y todas las demás religiones o sectas, pues no tienen fundamentos realmente, uno los puede fácilmente rebatir con lo que hemos al menos conocido o recordado. Entonces, ya dice también una cita en Malaquías, dice, con esa alma, ¿qué hará Dios con ella? Ni cielo ni infierno, ni cielo ni infierno, dice Malaquías, la pondré como en un crisolio. Esas palabras, acrisolarse, purificarse, como el oro, que le sacan todo lo defectuoso para purificarlo. Entonces, eso como es para demostrar la existencia del purgatorio, con esos argumentos. Ya sobre la doctrina del purgatorio, ya una vez uno dice, si existe el purgatorio, están las pruebas, un resumen de la doctrina católica. Se las doy un poquito muy breve, lo que se sabe, bien breve del purgatorio. Después vamos a ver otra cosa más. Entonces ahí, primera noción, bueno, ya los catecismos que todo eso enseñan. En el purgatorio, ¿qué se pagan? Las penas debidas por nuestros pecados. Pecados mortales y pecados veniales. La culpa, el pecado mismo, se perdona en la confesión. El pecado venial también se perdona con obras buenas, pero siempre queda la pena de ambos pecados. La compensación que hay que darle a Dios, porque yo lo ofendí, ahora tengo que hacer algo. Me perdonó la culpa, pero entonces falta la pena. El pecado mortal me perdona también Dios en la confesión la pena del infierno eterna. Esa me la perdona. La pena eterna, pero me queda la pena temporal. Y la pena temporal es la que queda entonces del pecado mortal y del pecado venial. ¿Qué más doctrina sobre el purgatorio? Dice, acá ahora uno puede con mortificaciones y obras pagar esa pena con mérito, porque uno está todavía en estado de mediador, uno puede merecer más. Pues todas esas penas son meritorias para que sean en amor a Dios, de una forma voluntaria, libre. Pero si ya llega la muerte, entonces es una penitencia, una purgación obligada, ya es obligada y ya no tiene mérito. Solamente uno está ahí y todo lo que sufre es para limpiarse, pero acá si uno sufre con amor a Dios, crezco en amor a Dios. Entonces mejor sufrir acá que ir a ese lugar. Otra parte del resumen de la doctrina cristiana sobre el purgatorio la doctrina católica, es que hay varias penas en el purgatorio. La principal es la privación provisional de ver a Dios. Es la pena del daño que llaman. No veo a Dios, no puedo ver a Dios todavía. Esa es la mayor de las penas del purgatorio. Y la otra es la pena de los sentidos, el fuego y otros tormentos, que vamos ahorita a ver un poquito más. Las penas, dice, del purgatorio no son las mismas para todas las almas, ya lo sabemos, ya hemos escuchado mucho de eso. Varían dependiendo de las almas, la intensidad y la duración de cada persona que haya pecado o no tanto. Las almas del purgatorio reciben serenamente esos sufrimientos. O sea, no están ahí desesperadas, son serenas, pacientemente lo soportan. No buscan ya su propio provecho ellas. Están sumergidas en Dios, solo quieren lo que Dios quiere. Dios quiere penas para ellas, ellas quieren las penas. Entonces hay paz, hay resignación, hay un cierto gozo. Vamos a hablar después de eso, pero el gozo es más grande, es saber que no pueden perder a Dios. Ya no pueden perder a Dios.
sufrimientos del purgatorio, como hemos dicho, no aumentan en las almitas su amor a Dios. Ya quedó fijo en el momento en que murieron. Ya ahí quedó. Entonces, otra vez uno recalca eso. Acá podemos crecer en amor a Dios, en amor a nuestro Señor, con sufrimientos aceptados. Las almas del purgatorio pueden ser ayudadas, también acá dice en parte este resumen, por las obras de los vivos, por las oraciones de nosotros en la iglesia militante, sufrimientos, misas, todo lo que uno puede hacer, pueden ser ayudadas esas almas. El purgatorio finalizará con el juicio universal. En el fin del mundo, ahí termina el purgatorio. Ahí ya las almas que les ha levantado algo, o sea, ahí Dios acaba con todas, de purificarlas. Entonces ahí ya las almas todas salen, y cuando ya son juzgadas en el juicio universal, vivos y muertos. Y ya no hay purgatorio más, ya se acabó. Un pequeño resumen sencillo. Ahora vamos a continuar ahora con la pena de sentido. Penas de sentido. Es una reflexión que hace ciertos autores, lo vamos a ir leyendo. O sea, lo que sufren. Pero la pena de sentido es la menor. La de daño, esa es la mayor. Pena de sentido. Dice, penetremos con la inteligencia esos calabozos del purgatorio, donde las almas están acrisolando. Dice, fuera del infierno no hay peor tormento que el del purgatorio. Para imaginarlo, ese tormento, dice, imagínense todos los dolores que han sufrido los enfermos en todos los hospitales del mundo, de todos los tiempos, y súmenlos, todos los dolores al mismo tiempo. Todos los dolores de cabeza, de vientre, de estómago, dolores de muela, de cabeza, convulsiones, contorsiones espantosas de miembros, lepras, cánceres, llagas, postemas insoportables, dolores de parto, males de corazón. Bueno, sumen todos los dolores de todos los enfermos, de todos los tiempos. Pregunta, dice, ¿igualarían todos estos males reunidos a los dolores que padece un solo alma del purgatorio? San Agustín, doctor de la Iglesia, dice que no. Pues los del purgatorio exceden a todo cuanto se pueda sentir, ver o imaginar en este mundo. Imagínense, uno que no quiere sufrir nada, vamos a estar allá sufriendo todos, de todos juntos. Los que tengan ahora o en el futuro, llévenlo con paciencia. Dice también, una imaginación. Imagínense los suplicios, los tormentos que inventaron los césares cuando estaban en la rueda para estirar los cuerpos, las crucifixiones, las tenazas y garfios de hierro para atormentar a los mártires que despedazaban sus carnes, las parrillas con que los quemaban vivos, herramientas que usaban para descoyuntar los miembros, ruedas de navajas, puntas de hierro, prensas y máquinas con que los martirizaban. Sumen todos esos tormentos y martirios y háganse la pregunta, ¿igualarían todos esos tormentos, todos juntos, a la pena que sufre un alma en el purgatorio? Y dice San Anselmo, otro teólogo santo, no. La menor pena de ese lugar de expiación, el purgatorio, es más terrible que cualquier tormento que uno pueda imaginarse de este mundo. Entonces, lo que dijimos hace unos pocos días, que prefería un alma del purgatorio venir a la tierra y ser desollada viva, que quiten la piel viva a esa persona una y otra vez por 10.000 años antes de padecer algún tiempo allá en el purgatorio. Pues qué penas terribles. Dije, San Cirilo de Jerusalén dice, son tales esas penas que cualquiera de aquellas almas del purgatorio
querrían más ser atormentadas hasta el día del juicio final con cuantos dolores y penas han padecido los hombres desde Adán hasta la fecha. Todos los dolores, que estar un solo día en el purgatorio sufriendo lo que allí padecen, dice este santo. Pues todos los tormentos y penas que han sufrido en este mundo, comparadas con los que sufren en un alma en el purgatorio, todas esas penas son pueden tenerse como un consuelo, como un gozo. Las penas de este mundo son como un gozo, comparadas con unas del purgatorio. Son un poquito una reflexión sobre la pena de sentido en el purgatorio. Ahora una anécdota de una revelación a Santa Brígida. Ella estaba en contemplación y fue llevada en espíritu al purgatorio y vio en las llamas a una noble doncella, dice, la vio, que se quejaba amargamente de su mamá por el demasiado amor que la mamá le había tenido a ella, a la hija. Y comenta y dice estas palabras la doncella. Decía, en vez mi mamá de reprenderme y sujetarme, ella me proporcionaba modas, novios, me impulsaba a ir a los bailes, bazares, teatros, hasta ella me engalanaba, ella misma me vestía, me adornaba. Esto es como una especie de vanidad, la vanidad del mundo. Ahora ya. Es verdad que me enseñaba mi mamá algunas devociones, pero qué gusto podían dar estas a Dios estando mezcladas con tanto galanteo y profanidad. No obstante, la misericordia de Dios fue grande conmigo. Por la poca devoción que yo hice, aunque sea por esa, me concedió el tiempo para confesarme bien y librarme del infierno, decía esta almita. Pero ay, qué pena estoy padeciendo. Si lo supieran mis amigas, qué vida tan distinta llevarían. Y dice un poco de los tormentos de esta almita. Dice, la cabeza que antes ataviaba con dijes y vanidades está ahora ardiendo entre llamas vivísimas. Las espaldas y los brazos que llevaba descubiertos, los tengo ahora cubiertos y apretados con hierros de fuego ardentísimo. Las piernas y los pies que adornaba para el baile ahora son atormentados horriblemente. Todo mi cuerpo, en otro tiempo tan pulido y ajustado, ahora se halla sumergido en toda clase de tormentos. Santa Brígida le contó a una prima de ella, porque la conocía, lo que sufría su prima difunta. Y la prima entonces también vivía una vida en ese momento también mala. Y escuchar lo que le pasó a su prima difunta, cambió de vida y ofreció también oraciones por su prima difunta, para ayudarla a salir de esas penas. Eso lo cuenta Santa Brígida. Ahora un poquito concentrados en el fuego, pero el fuego del purgatorio. Vimos las penas sentidas por el fuego, pero vamos a poner más el fuego del purgatorio. Una especie de meditación que se hace. Imaginemos nuestro fuego, el fuego de la tierra, creado para servicio del hombre, para calentar la comida, para calentarnos, es de provecho para el hombre, es de utilidad. Ese fuego que es de utilidad, el fuego de la tierra, y es fuerte nuestro fuego, dice, consume bosques, abraza edificios, calcina los mármoles durísimos, hace saltar las piedras y murallas espantosas, derrite los metales, nuestro fuego, ocasiona terremotos con el fuego del volcán, cuando sale, cuando estalla, ocasiona terremotos. Si eso es el fuego creado para la utilidad del hombre, que es tan fuerte, ¿qué será el fuego que Dios enciende Él mismo? Nuestro fuego le puede encender un fosforito y llega a ser grande y terrible. El fuego del purgatorio lo enciende Dios mismo. Su justa sentencia lo enciende. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos fuegos? El fuego de la justicia de Dios y nuestro fuego de la tierra. Ustedes ya la conocen,
esta idea de San Agustín, el fuego de este mundo, que es grande a veces, comparado con el del purgatorio, no es más que un fuego pintado, así en un papelito, pintado, no, esto es un pintadito. Dice, imagínense el volcán del Vesubio, cuando vomitaba esos fuegos terribles, el fuego que devoró Roma en la antigüedad, o el que devoró Babilonia, el fuego que Elías hizo bajar del cielo, el fuego que derritió y quemó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ese fuego es como fuego pintado, coloreado por un niño, comparado con el fuego del purgatorio. Comparaciones para meditar, para impresionarnos, para hacer acá entonces más y más sufridos. Otra como comparación, y tienen una vela y pónganle el dedo, bien metido el dedo a la velita, a la llamita de la velita. Qué tormento si quieren ustedes tener ese dedito ahí por un minuto o menos. También empieza a quemarse la piel, no aguanta ese tormento, una llamita de nuestro fuego. ¿Qué será estar sumergidos en ese fuego del purgatorio, pero completamente fuego por fuera y fuego por dentro? Y no por un minutito, sino por años o por siglos, que parecen siglos en ese lugar. Con este mismo fuego, dice un santo, el fuego del infierno y el fuego del purgatorio es un mismo fuego, se castiga al condenado y se purifica a la almita elegida, pero que tiene que ser purificada. Mismo fuego para condenado, mismo fuego para el alma del purgatorio. Solo que el del alma del purgatorio tiene un fin, el del condenado no. Uno piensa esto y no aprovecha su vida para quemar ahora con penitencia, quemar ahora con buenas obras esas manchas, para que no sean quemadas en el fuego del purgatorio. Acá, antes de continuar con la pena de daño, sufrimientos de las almitas, nos dice una revelación a Santa Catalina de Génova. Ella vio también mucho a las almas del purgatorio, escribió mucho, dice una pena de las almas, además de la del fuego que hemos dicho y todo eso que hemos abarcado. Ella dice estas palabras un poco profundas, dice Santa Catalina: me parece ver que la pena de las almas del purgatorio, o sea, tan grandes que son las que hemos dicho, hay una más grande que las que hemos dicho, dice, es que ellas ven sus manchas como algo desagradable a Dios. Eso es para ellas más tormento, ver sus manchas, que el mismo fuego, que ya es terrible. La mancha le desagrada más que el mismo fuego. La mancha con que ofendió a Dios, con que no hizo penitencia, con que lo desagradó, esa mancha, ese pecado, esas manchas por el pecado son más desagradables a ellas. Eso, imagínense, si los dos ya es terrible, eso es más fuerte todavía. Y nosotros que multiplicamos quizás pecados y pecados, cuando es terrible, entonces ver esa mancha del pecado. Bueno, pena de daño es más fuerte que las anteriores y es no ver a Dios todavía. Eso es muy grande, muy fuerte para ellas. Unas palabras para como comprenderlo un poquito más. Dice: lo que hemos dicho, el fuego y todos los tormentos que uno puede imaginarse, son tan grandes, sí, pero son limitados, tienen un límite. Pero la pena de no ver a Dios, como Dios es un bien infinito, es un bien inmenso, no tiene límite Dios, entonces el no estar con Dios, el querer estar con Dios y no poder, eso es un sufrimiento casi infinito. El otro era finito, este es casi infinito, o infinito se pudiera llamar así. ¿Por qué? Porque el alma ya salió de su cuerpo, ya no tiene lo que el mundo nos atrapaba, nos enceguecía.
El alma ya ve que Dios es toda su perfección, toda su felicidad, toda su alegría, majestad infinita, bondad infinita, paraíso de delicias. El alma ya ve algo de eso cuando se separa del cuerpo y se lanza hacia ese bien, único bien suyo, por quien fue creado. Se lanza con todo el ímpetu, pero se le detiene. No, todavía no. Entonces ese detenerse, también ella misma se detiene, ve su alma, ¿no? Entonces un gran sufrimiento el no poder abrazar a ese Dios tan hermoso que está casi que ya viendo, cerca de verlo, pero no lo ve, de poseerlo así completamente, pero todavía no. Eso es un dolor para ellas, no se puede explicar ese dolor. Hay una comparación bien sencillita, pero dice, imagínense, Absalón, el hijo del rey David, se le prohibió por 2 años ver a su padre. 2 años, quería ver a su padre. Vivía desconsolado por no ver a su papá. Nada le agradaba, ni riquezas, ni amigos, ni deleites. Siempre suspiraba por ver a su papá. Prefería morir antes que pasara más tiempo sin ver a su padre David. Vean, 2 años para un tormento. Es un cariño natural hacia un papá, que está hacia Dios mismo, un bien infinito, mucho mayor. Entonces, algo no se puede usted no puede mucho imaginar eso, pero es así, con inteligencia, imagínense una comparación. El lanzarse hacia Dios y que algo nos detenga. ¿Qué nos detiene? Nuestras mismas manchas, todas que no purificadas. Pena y daño. Niveles en el purgatorio. Santa Francisca Romana, también otra santa que también tuvo ciertas visiones en la que pudo ver. Bueno, hay muchos niveles, pero una especie de un poco una manera más sencilla, nos dice que vio 3 regiones muy identificables, 3 regiones. La región superior del purgatorio, la más cerca al cielo, están las almas que ya no sufren la pena de sentido, la pena del fuego. Ya solamente sufren la pena de no ver a Dios, la pena de daño. Ya han ido subiendo, entonces ya solamente le queda eso, solamente estar ahí con ese sufrimiento de ver a Dios, pero es la parte superior del purgatorio. Quizá ya les queda poco, y son ayudadas, claro está, por los fieles de acá en la tierra. La región media, más hacia abajo, están las almas que cometieron, claro, muchos pecados mortales, no los pagaron, veniales, tampoco los pagaron. Pueden ser ayudadas por nosotros y sufren ambas penas, la de daño y la pena de sentido. Ambas penas. Y todavía les queda un tiempo, quizá largo, para salir de allí. Y la parte más abajo del purgatorio, la inferior. En la parte inferior vio 3 compartimientos diferentes. En cada uno de ellos es mayor gravedad hacia abajo, menor gravedad hacia arriba, pero están hasta abajo estos 3 compartimientos. Dice, en un compartimiento vio las almas de los fieles, o sea, como ustedes, que no son sacerdotes ni religiosos. El alma es todos los fieles. Uno más abajo, otro más arriba, hasta abajo. En el otro compartimiento vio a los clérigos, ya personas que van hacia el estado sacerdotal, pero no han llegado al sacerdocio. Tienen un lugar especial para ellos. Y otro aparte, el tercero compartimiento, para las almas de los sacerdotes y de los obispos, y un pequeño compartimiento para el de los religiosos, hasta abajo. Porque ellos tuvieron muchos medios para santificarse, o sea, nosotros, y no los aprovechamos. Las misas, el breviario, las oraciones, no tenemos que trabajar mucho como ustedes, entonces tenemos un sufrimiento mayor. Almas religiosas y sacerdotales. Eso lo vio Santa Francisca Romana. Una pausa con una aparición a Santa Gertrudis. Ella vio una almita del purgatorio que está hasta arriba, en la parte superior del purgatorio, en donde no sufre fuego, pero sí se sufre la pena de no ver a Dios. Entonces le apareció una religiosa que era muy devota del Santísimo Sacramento, de la exposición del Santísimo,
falleció y se le apareció a Santa Gertrudis. ¿Qué cuenta Santa Gertrudis? Dice que la vio a ella, entonces ya había subido a esa región superior del purgatorio, no sufría el fuego y veía ya solamente la humanidad de Cristo glorificada. Veía, así como en la transfiguración, se transfiguró a sus apóstoles, veía sus llagas, veía, todo esto lo veía el cuerpo de Cristo glorificado, pero no veía nada más. Y la cara de la religiosa que vio Santa Gertrudis estaba triste, a pesar de ver la humanidad glorificada en Cristo. Y le pregunta ella, Santa Gertrudis, a Cristo, ¿por qué? ¿Por qué está así triste? Y dice, porque todavía no puede ver mi rostro. Todavía le falta purificar, ¿qué? Unas leves manchas, pecados por la regla, dice. Pequeñísimas manchas cometidas contra la práctica de nuestros reglamentos religiosos. Le falta eso. Entonces no puede ver mi rostro. Y le dice Cristo a Santa Gertrudis, si tú no la ayudaras con tus oraciones, a pesar que ella está en la parte superior, ella no podría salir casi que hasta el fin del mundo, si tú no la ayudas. Entonces hay almas que van a estar ahí, aunque no sufren el fuego, pero de pena de no ver a Dios, la pueden sufrir esa pena hasta el fin del mundo, si no las ayudamos. No solo los que están hasta abajo, que también quieren mucha ayuda, los que están también casi hasta arriba a veces requieren ese empujoncito, aunque sea poquito, y si no hay empujoncito, se quedan allá hasta el fin del mundo. Eso vio. Y dice, y el premio de ella de ver mi cuerpo glorificado es porque ella tuvo mucha fe, amor y devoción a mi santísimo sacramento. Entonces yo la premio ahora ver mi cuerpo glorificado, pero no verme a mí. Pero un consuelito ahí tenía, pero si ver a Dios es un dolor casi grande, casi infinito, no ver a Dios. Ya para ir terminando, Santa Caterina de Génova escribió ese libro, Tratado del Purgatorio. Lo pueden ver fácilmente, se puede conseguir. Y es muy profundo, son pocas páginas, pero es muy profundo. Entonces, solamente le digo algunas cosas que habla, como para acabar de entender más lo que ella ve en las almas del purgatorio. Santa Caterina de Génova, un poco más con detalle, dice, el alma les puede ser juzgada. Dice, su reflexión, Dios, el paraíso no tiene por parte de Dios ninguna puerta. Cualquiera podría entrar, no hay puertas, porque Dios es pura misericordia y bondad. Es el alma que al verse manchada y ve la santidad de Dios tan grande, que ella no quiere entrar y se lanza ella misma, si fuera posible, a 1000 infiernos o 1000 purgatorios para lavarse antes. Es ella misma, ella. Entonces Dios no tiene que hacer nada a Dios. Ella se lanza con ímpetu a ese purgatorio y se arroja ahí como un lugar de misericordia, porque va a tener la misericordia ese lugar de quitarle el impedimento que le impide la posesión completa de Dios. Eso lo cuenta con mayores detalles, más explicaciones de esta santa en ese libro. Entonces habla ella también de la paciencia y resignación de las benditas almas que hemos dicho. Entonces están ahí sufriendo, no desesperadas, resignadas. Ellas quieren esa purificación, la quieren, porque aman a Dios, le desean poseerle. Entonces adoran la mano que los castiga. Más no es que Dios se dice, son ellas mismas que se castigan por sus mismos pecados. Entonces están completamente resignadas a la voluntad de Dios. Otra reflexión de ella, están olvidadas de sí mismas, abandonadas en Dios. ¿Qué quiere decir? Dice, les leo esa parte, el almita esa del purgatorio ya no tiene elección propia y ya no alcanza a ver sino lo que Dios quiere.
esa alma. No piensa en sí misma, piensa solamente en Dios. Y no quiere ver nada más, solo piensa en Dios. Y esas almas, si los que están en el mundo ofrecen alguna limosna para que disminuya el tiempo de su prueba, esas almas no están en condiciones de volverse hacia ellas con afecto. No pueden. Sino que Dios es el que hace, el que recompensa a nosotros que rezamos por ellas. Ellas no pueden mirar con afecto a nosotros. Porque si eso hicieran es salirse de la oración de Dios. O sea, dejar de ver en Dios todo sería como un pecado y no pueden pecar. Entonces, si Dios nos premia a quien rezamos por ellas, ella quiere eso, Dios nos premia. Si Dios aguanta y lo que uno reza por ellas no se lo aplica a ellas, ellas también están entonces solamente mirando a Dios, lo que Dios quiera. Si Dios me manda castigo, castigo. Si Dios me manda un consuelo de una persona de la tierra, está bien el consuelo. No piensa más que lo que Dios quiera. Entonces ellas se pierden, ya no viven nada para ellas mismas. Están solamente sumergidas en lo que Dios quiere. Ya se fue acá otra vez. Ya quedan solamente 3 consideraciones y terminamos. Y el gozo. Vamos a poner acá otra vez. El gozo de las almas benditas. En cierta forma, con todo lo que hemos hablado de sufrimiento, de fuego, pena de sentido, la privación de no ver a Dios, hay un cierto gozo en las almas del purgatorio, pero profundo, difícil de comprender quizás. Dice Santa Catarina de Génova: yo veo aquellas almas quedarse con gusto en las penas del purgatorio por 2 motivos. Tienen gusto. Primero, porque aprecian la misericordia de Dios, que Dios les da ese lugar para purificarse. Entonces con gozo van, con un agradecimiento: Dios me da este lugar, gracias porque me dio este lugar. Si no tuviera este lugar, nunca lo podría ver. Entonces cierto gozo así. Y también otro gozo que es, quieren expiar, tienen gusto en expiar, porque se lo merecen. Yo quiero expiar, yo ofendí a mi Dios, no le serví, quiero expiar. Entonces tienen cierto gozo en expiar, en reparar. Y cada vez que se van purificando, van teniendo mayor gozo al ver que ya están acabando el impedimento que le está ocasionando no ver a Dios, no completamente. Otro consuelo que tienen, otro gozo que se llama el purgatorio, es el consuelo del amor. ¿Eso qué es? Dijo San Agustín: cuando se ama, no se sufre. Y si se sufre, se ama el sufrimiento. Entonces, algo muy profundo. Entonces, las almas del purgatorio aman su sufrimiento, porque aman a Dios. Entonces, lo que Dios les manda, aman lo que Dios quiere. Entonces hay cierto gozo también. Pero la mayor alegría, uno puede decir, del alma del purgatorio, así oculta, pero la mayor alegría, para terminar, ¿cuál es? Es que están confirmadas en gracia. Ya no pueden pecar más. Ya no van a ir al infierno. Están seguras de su salvación eterna. Por eso, una vez dijo San Luis María Griñón de Montfort, antes de morir, ¿qué dijo San Luis María? Por lo menos ya no pecaré más. Entonces, ya no pecaré más, ya no ofenderé más a mi Dios. Esa es la alegría del alma del purgatorio, ya no ofender más a Dios. Por eso se lee la historia, que les voy a contar una para terminar, que cuando una persona ha sido resucitada por un santo y se le ha dado a elegir si quiere vivir un poco más acá, han dicho que no. Bueno, la mayoría que no. Les cuento esa anécdota. Fue San Estanislao de Cracovia. Él le regalaron unas tierras, un tal Pedro Miles. Pero pasó el tiempo y los herederos de Pedro Miles
querían recuperar las tierras. Y hicieron falsos testigos para que eligieran al rey. El rey no quería a San Estanislao, que esas tierras le pertenecían a ellos, a los herederos. Hubo sentencia: obispo, regrésele las tierras a los herederos de Pedro Miles. San Estanislao dijo: es injusto, es injusto. Yo voy a conseguir un testigo que me diga que eso es injusto, que Pedro Miles sí me las regaló a la iglesia, las tierras. Y se rían de él. ¿A quién va a estar como testigo? Al mismo Pedro va a atestiguar que él las regaló a la iglesia. Se rieron todos, y como vieron que era algo casi imposible, aceptó el juez. Pidió 3 días, hizo ayuno y oración por 3 días. Después de los 3 días, congregó a todo el clero, sacerdotes, fieles, jueces, y fueron en procesión a la tumba de Pedro Miles. Ordenó que la abrieran y encontraron puros huesos. Los enemigos se rieron y él, con fe, ordenó a Pedro Miles que se levantara. Los huesos, todo eso se rearmó y se levantó el difunto, con asombro de todos, y hizo que declarara si era cierto o no esa herencia, y yo se la regalé a la iglesia. O sea, quedó patente entonces todo eso. Y después de eso ya le dice San Estanislao: ¿quieres volver a tu tumba de donde viniste o quieres vivir algunos años más sobre la tierra? Le dio a elegir. Y dijo el resucitado: si bien por mis muchos pecados que he cometido estoy en el purgatorio, entre atroces penas, prefiero volver allá antes que vivir en esta tierra con la incertidumbre de salvar. Solamente le imploro a usted, señor obispo, que mande decir rezos y sufragios por mí. Le dio la bendición, lo acompañaron en procesión a la tumba y volvió a su estado anterior. Entonces, ¿qué fue su decisión? No quiero tener la posibilidad de condenarlo. Nosotros sí la tenemos aquí presentes. Mi persona, ustedes también, todos aquí tenemos la posibilidad, ¿sí?, de ir al infierno. Entonces, eso es como para temblar, Entonces, ¿qué hay que hacer entonces? Vivir de aquí en adelante con gran temor y temblor, dice también nuestro Señor el Evangelio de San Pablo. Vivir con temor y con temblor. Para no ir al infierno, sí, sobre todo eso. Y también tratar de evitar no ir al purgatorio, no ir. Una vida de virtud, de sacrificio, de oración, no ir al purgatorio. Solamente les digo esto, ya terminamos. Y para no ir al purgatorio, ¿qué uno puede hacer? Tantas cosas que ya saben mucho, pero les digo una. Es pedirle a Dios en la oración: Señor, concédeme la gracia de que en este mundo pague todo. Envíame lo que tú quieras, todo, pero que después de mi muerte vaya al cielo directamente. Entonces envíame, Señor, las penas, sufrimientos, humillaciones, castigos, lo que quieras. Si uno lo reza, lo pide con fervor, día y día, cuando se acuerde, bueno, así va a ser. Pero van a llegar penas, sufrimientos, enfermedades, cánceres, no sé qué puede llegar, accidentes, pero nos estarán purificando y con mérito. Así fue con una historia. Un sacerdote y una muchacha estaban en un hospital, ambos en camas. Y también una religiosa también estaba ahí, una religiosa. Y ella oyó que hablaba el sacerdote enfermo con la jovencita. Le dice la muchacha al sacerdote: yo pido a Dios de poder sufrir en esta tierra todo lo que sea necesario para que cuando ya me muera me vaya al cielo. Eso decía la muchacha al sacerdote. Y el padre le decía: no, yo no soy capaz de pedir eso que tú pides. Yo no soy capaz. Menos
Sí, menos sufrió el sacerdote, no, tenía miedo. Ella sí lo hizo. Dice la religiosa, yo escuché eso, esa conversación entre los dos. A los pocos días murió la muchacha primero. Y al poco tiempo después murió el sacerdote. Y dice, y sacerdote, su alma se me apareció a mí. Cuenta la religiosa. Y dice el alma del sacerdote, si hubiese tenido igual confianza que esa muchacha, también yo hubiese ido directamente al paraíso. Pero no, estoy sufriendo lo que me faltó en el purgatorio. Y esta muchachita se fue directamente al cielo. Entonces, pidan, pero la gracia es también para sufrir lo que Dios les manda. Para terminar, hacemos la oración para salvar muchas almas del purgatorio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre del divino Hijo Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén. Otra vez. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén. Y última vez. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén. Amén.